Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bienvenidos al Club de Lectores organizado por Noguera KRP. Eh, este es un espacio abierto. Todas las láminas y opiniones son basadas en mi interpretación, no basado en los autores del libro. Voy a darles un resumen interpretado del capítulo 4 de Digital Marketing de Ryan Dace y Ross Henry. Y el título de este capítulo es En la búsqueda de la perfección en contenido de marketing. El contenido de la presentación, a grandes rasgos, va a estar hablando del creando contenido para generar leads y ventas. No quise traducir leads porque dije, no conseguí una buena palabra para traducir. Diseminando conocimientos sobre la marca a prospectos, planeando campañas de marketing y utilizando los 4 principales métodos de distribución de contenido. ¿Qué es la dinámica del mercado de contenido? Me llamó mucho la atención. Recuerdo cuando comenzó todo esto del mundo de Internet. Recuerdo que hice mi primera instalación de Linux en el año 1994, y cuando en la universidad nos conectábamos a Internet por un enlace era 4900 baudios, no kilobytes, baudios. Muchos de ustedes a lo mejor no se acuerdan de eso, pero era cuando uno se conectaba por modem y negociaba, y bajarte una imagen te tomaba 2 o 3 horas o algo por el estilo. Pero ha cambiado mucho desde aquel entonces. Pero quiero volver a lo que fue Internet y para qué servía desde un principio. ¿Qué era Internet cuando se definió desde aquellos momentos? Era la red de redes. ¿Y cuál es la idea de esa red de redes? Intercambiar información. Intercambiar información. De hecho, Internet inicialmente no se veía al principio como un potencial comercial, era más bien el potencial era más de universidades, centros de investigación, cómo compartir investigaciones. Se veía en principio como algo así, ¿no? Como algo muy, muy metido en el mundo académico, pero siempre el objetivo fue compartir información. El objetivo inicial era militar. El objetivo inicial de Internet era tener una red que pudiese resistir un ataque nuclear. Pero esto se evolucionó en un método muy eficiente para compartir información, y un método muy eficiente que surgió sobre todo en el mundo académico. Y algo que es muy particular, que el costo de publicar contenido en Internet es muy bajo. O sea, si comparas el costo de publicar algo en un periódico de circulación nacional o de circulación inclusive local, al costo de publicar algo por Internet o publicar un Twitter. ¿Cuánto nos cuesta publicar un Twitter? Prácticamente nada, ¿no? Bueno, sí cuesta, pero lo estamos pagando con un tipo de moneda diferente. Pero eso es otro tópico. Pero el publicar información en Internet es extremadamente bajo costo. Pero esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sobre todo por un tema de expectativa. Hay un tema de expectativa que, que hay más, o sea, la saciedad por el contenido es prácticamente ilimitada, ¿no? Entonces, si se quiere estar produciendo más contenido, ya competir es no solo el que tiene el dinero para controlar el canal, porque ya eso no es tan importante. Entonces, crear buen contenido, crear contenido que atraiga es sumamente importante, porque la competencia es global. Puse porque en el libro lo llamaban como que el contenido es el reino. Entonces puse el contenido ha muerto, larga vida del contenido, que lo como decían antiguamente, el rey ha muerto, larga vida al rey. Y viene mucho con la idea de que Internet es básicamente eso, un generador ilimitado de contenido. Y les puse este link aquí. Me llamó mucho la atención. Es un link que en tiempo real te va diciendo cuánta información se está diseminando, ¿no? Entonces te dicen, bueno, desde que te conectaste, en los últimos 12 minutos, ¿cuántos tweets se han hecho? ¿Cuántos videos de YouTube se han visto? ¿Cuántas páginas en WordPress se han publicado? Y es fascinante. Ustedes lo dejan una hora y dices, ¿en serio ha pasado todo eso en una hora? O sea, la velocidad de cómo se crea contenido es abismal, es impensable. Estoy seguro que Tim Berners-Lee, cuando estuvo diseñando Internet, nunca se imaginó una cosa de estas dimensiones.
Ahora, algo que sucede muy a menudo en el mercado en el mercado de contenidos es que pensar, ok, quiero hacer mercado de contenidos, bueno, abo- abro un sitio en WordPress y empiezo a escribir blogs, ¿no? Pero blogs no es la única manera de crear contenidos, hay muchísimas, ¿no? Es una de las piezas que conforman. Es muy versátil, es prácticamente es como freeform, no tienes limitaciones de tamaño o formato o plataforma. Te permite prácticamente hacer lo que tú quieras, pero no es la única manera de mercado de contenidos. Hay muchísimas herramientas, muchísimos canales y cada vez hay más. No sé si han escuchado de esta nueva, porque claro, primero fue, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero antes de Facebook había uno que se llamaba High Five. No sé si algunos lo usaron. Después de High Five vino Facebook, después de Facebook vino Twitter, después de Twitter vino Orkut, que era muy popular en Brasil, vino Google Plus, después vino Instagram y ahora se considera Facebook como, bueno, eso es para gente vieja. Y ahora tenemos este nuevo que se llama Clubhouse, no sé si lo han escuchado, este, que es Sí, algo lo he así escuchado. como foros así súper abiertos, que bueno, tú te ¿Cómo suscribes y se hay llama? alguien hablando, ¿no? Entonces, Clubhouse. Clubhouse. Ujú. Clubhouse. Clubhouse y sí, y creo que solo funciona por invitación, entonces alguien te Ujú. tiene que invitar y tú puedes decir, a mí me interesa escuchar cuando Elon Musk va a hablar, entonces Elon Musk, no sé, cuando está un poquito fastidiado y quiere hablar, entonces empieza a hablar y si tú lo sigues te dice, mira, Elon Musk está hablando, ¿quieres escucharlo? Sí, lo quiero escuchar. Ese es como, digamos, la última tendencia, ¿no? Ese es el último grito de la moda. ¿Qué vendrá después? No tengo ni remota idea. Recuerdo que he visto tantos que han pasado no han colado. Recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de Foursquare, que era, ibas diciendo dónde estabas y decías, ah, no, yo en este sitio hice esto, y entonces la gente Ujú. obtenía medallas, ya nadie escucha de Foursquare. O sea, no tengo ni idea de cuántos habrán habido, ¿no? Pero eso nos da una idea de la cantidad abismal de canales que hay para hacer llegar mercado de contenido. Bueno, entonces la idea es buscar la perfección en el mercado de contenidos. Entonces, está muy buena esta definición que tiene el autor que dice que es el mercado de contenidos, es anticiparse a las necesidades de los clientes y prospectos y buscar contenidos para satisfacer esas necesidades. Y si se refiere a alcanzar la perfección en el mercado de contenidos, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es este verbo de anticiparse, porque una vez escuché a un autor que decía, todo el mundo está buscando algo, y la idea es volverte tú el algo que la gente está buscando o que tu producto o servicio sea lo que la gente está buscando, ¿no? Y entonces uno cuando escucha de grandes visionarios como Steve Jobs dice, no, es que ellos fueron visionarios, ellos pudieron ver el futuro. Muchos visionarios te dicen, no, no es que nosotros podemos ver el futuro, es que tenemos una idea, creemos en ella, trabajamos muy duro y nosotros estamos construyendo el futuro. Entonces, en realidad un visionario no es una persona que ve el futuro, un visionario es aquel que lo está construyendo. Por eso es que se hace realidad, no es que tiene una bola de cristal, por eso es que se hace realidad, porque en realidad lo construyó. Ah, no. Sí, O sea que esto de buscar contenido va más allá de que qué tema voy a mencionar y voy a abrir el debate para que la gente intercambie. Esto va más allá y es incluso decir que sería un aplicativo que haga tal cosa que satisfaga la necesidad de tal persona, de tal grupo de personas, algo así. depende, porque tú, por ejemplo, y eso es algo que vamos a ver adelante, ¿no? Cuando estás haciendo mercado de contenidos, algo que es muy importante es tener un plan. Porque a la hora de la verdad, tú tienes un producto o un servicio y tu mercado de contenidos es una herramienta para vender ese producto o servicio. O sea, el hacer contenido es hoy en día una herramienta de publicidad, es una herramienta para enganchar al cliente, para llevarlo al customer journey, para llevarlo en todas las fases que tú quieras. Realmente el objetivo del mercado de contenido es ese.
Entonces la aplicación o lo que uses depende de lo que tú quieras dar. Tú, por ejemplo, si tienes, estaba muy bueno, a mí me gustaba mucho el ejemplo que hizo, lo voy a nombrar más adelante, pero el ejemplo que hizo sobre, si tú quieres vender, por ejemplo, algún producto que es para vegetarianos, entonces tú empiezas a hacer blogs sobre los beneficios de comer vegetales, lo bueno que es tu salud. Te buscas un estudio sobre cuántos años estás ganando si eres vegetariano. Te haces un estudio sobre el nivel de felicidad que la gente tiene cuando es vegetariano. A la hora, la verdad, lo que te interesa a ti es vender tu producto vegetariano. Pero estás creando contenido con un propósito, con un plan. ¿Y qué contenido creas y cómo lo creas? Bueno, tienes blogs y tienes un montón de canales para crear ese contenido. ¿Y cómo él te vuelve visionario? Bueno, anticipándote a lo que la gente quiere. Por ejemplo, se habla mucho de que hay mucho miedo hacia las pandemias en un futuro. Entonces, querrámoslo o no, el miedo vende. ¿Okay? El miedo mueve a las personas. El miedo hace que la gente accione hacia una determinada dirección. Si tú empiezas a hacer estudios sobre ciertos alimentos o cierta manera de vivir o cierta manera de comportarte, o que siendo vegetariano tu sistema inmune se mejora, o que vas a bajar de peso y entonces eres menos vulnerable a pandemias, etcétera, etcétera. Eso es una manera de utilizar el mercado de contenidos para vender tu producto. Esa es un poco la idea. Sobre este mercado de contenidos, ellos hablan de algo que consideran el embudo del marketing, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención porque el concepto de embudo se utiliza mucho en muchas áreas. Cuando trabajaba en innovación en Banesco, hablábamos del embudo de innovación, que era tener muchísimas ideas y entonces, bueno, se van decantando y tienes una idea ganadora. Y entonces aquí hablan del embudo del marketing, ¿no? Y, y el embudo del marketing es como que, bueno, tu contenido de marketing tiene que pasar por una serie de fases para ser ampliamente efectivo, ¿no? Y algo interesante sobre la metáfora del embudo es que el embudo puede tener, también te dice otras cosas, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, en tu campaña de marketing, en tu campaña de digital marketing, tú tienes tu avatar del que hablamos antes y tú tienes el customer journey que quieres hacer, pero basado en tu avatar tú dices, ok, ¿cuál es mi target de mi campaña? Entonces, una interesante analogía que vi yo, digamos, haciendo análisis, leyendo un poquito sideways sobre el tema, es que los embudos pueden tener distintas formas. Y, por ejemplo, cuando tú quieres hacer una campaña para que sea masiva, bueno, tu embudo como es, bueno, tiene una boca, la boca de arriba es muy amplia, ¿no? Porque tiene que meter mucha gente. Pero si estás haciendo un mercadeo para alguien de nichos, bueno, es más cilíndrico, ¿no? Entonces vas a pasar por las fases y vas a tener más o menos tanta gente tienes arriba como la gente que sale al final en tu campaña, ¿no? Pero bueno, el embudo del marketing, lo que trata de mostrar es que tu campaña tiene que tener varias fases y las fases son concientización, ¿no? ¿Qué es la concientización? Bueno, el prospecto se tiene que dar cuenta que tiene un problema y que tu servicio o producto está ahí para resolver. Esa es la idea de la concientización. No sé si ustedes vieron aquella película El Lobo de Wall Street, y aquella parte cuando decía, véndeme este bolígrafo, que de hecho la película termina así, ¿no? Que esta persona termina haciendo seminarios de ventas y entonces va pasando y le decía, véndeme este bolígrafo. Y hay una parte en la película donde él se le hace uno de los asociados y le dice, véndeme este bolígrafo. Y él dice, dame este bolígrafo. Y me dice, mira, vamos a firmar un contrato por $1.000.000. Ah, pero no tienes bolígrafo para firmarlo. Y entonces estaba un poco en crear la necesidad. Y de hecho me puse a investigar sobre cuál era en realidad la metáfora que este personaje que existe en verdad habla sobre el bolígrafo cuando hace sus seminarios y el tipo dice, mira, en realidad no era como la película. Yo lo que le digo a la gente es que tienes que estudiar a tu cliente primero para saber su necesidad, para ver cómo le vendes el bolígrafo. Muy bueno el tema del bolígrafo, ¿no? Entonces, la idea es, una de las primeras cosas que tienes que hacer si tú quieres crear esa campaña de contenidos,
que vayan dirigiendo a este prospecto a convertirse en cliente, es esa campaña de awareness, esa concientización para hacerle ver que él tiene un problema, y con la evaluación, son que aquellos que se movieron en la fase de concientización, ellos tienen que, una vez que se dan cuenta y dicen, oye, yo sí tengo este problema, ¿no? En mi fase de concientización, ellos van a hacer una evaluación. Y en la evaluación van a ver las diferentes posibilidades que tienen para resolver ese problema, incluyendo los competidores y la toma de decisiones para el problema, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven, por ejemplo, estas empresas como Gartner o Forrester, que hacen las evaluaciones y te dicen los cuadrantes y cuál es el innovador y todo eso. Eso es parte de esto. Y por eso hay muchas empresas que se ponen en sus páginas y entonces te hacen el awareness del problema. Bueno, tú tienes un problema de seguridad de información. Entonces te dan el reporte gratuito de Gartner o de Forrester diciendo que ellos son uno de los líderes. ¿Por qué? Porque están creando contenido, están haciendo marketing de contenido que te va a dar a ti evaluación para que te vayas por su producto. Entonces ellos primero te dan el awareness, te dan y dicen, mira, tú sabes cuántos millones se han perdido por temas de seguridad. Diciendo un ejemplo, por ejemplo, de seguridad de información. ¿Cuántos millones se han perdido en el sistema de seguridad? Bueno, y entonces te ponen eso en el blog o te ponen eso en alguna publicidad en Facebook o algo así. Y después te conducen a una evaluación de Gartner diciendo cuáles son los mejores proveedores de seguridad de información en el mercado. Para que tú vayas, entonces pasaste de concientización que tú dices, oye, tengo un problema, tengo que pensar en seguridad de información, a evaluación, que es, ok, estas son las opciones que tengo. Y después, en la última fase del embudo, tienes lo que se llama la conversión, que son todos aquellos prospectos que se movieron en la parte de evaluación y están en el momento de la verdad. Y la idea es que los vas a convertir en clientes, ¿no? Y en leads y en compradores frecuentes. Esa es la parte de conversión. Esa es la parte en la que, ok, te capturé. Basado en los distintos niveles del embudo, el autor habla para cada evaluación tienes que crear contenido. Esa es la parte del plan, ¿no? Entonces, durante el embudo de marketing, tienes que crear contenido para concientización, para evaluación y para conversión, ¿no? Entonces, él llama que el contenido que creas en la fase de concientización es at the top of the funnel. Y es el que permite darte cuenta de que tienes un problema, ¿no? Entonces, es lo que llaman el TOFU. Y el que está cuando está en la evaluación es el MOFU. Entonces, ese es el contenido que vas a elaborar que va a facilitar la evaluación. Y el contenido que está al final del túnel, que es la que va a hacer la conversión, es BOFU. So es TOFU, MOFU, BOFU. Top of the funnel, medium of the funnel, bottom of the funnel. Es un concepto que es bastante fácil de entender, ¿no? Y es bastante mnemónico la regla. En esta lámina, basada en eso de TOFU, MOFU, BOFU, sobre las distintas fases de concientización, evaluación y conversión de contenido, tenemos aquí varios ejemplos de tipos de contenido que se pueden hacer en cada fase. Entonces, por ejemplo, en el TOFU, cuando estás en concientización, estás tratando de dar abrirle los ojos a potenciales clientes de que hay un problema que tu producto o servicio puede resolver, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenidos tienes ahí? Bueno, tienes post en blogs, tienes post en redes sociales, haces infografías, pones fotografías, haces revistas digitales, haces libros. De hecho, he visto en tecnología está pasando mucho que hay muchas empresas que colaboran en la editorial de un libro y entonces te metes en su sitio web y te dan ese libro gratis. Entonces es un libro digital para que lo leas y te sintonices con el problema que ellos te quieren resolver. Puedes tener micrositios. Micrositios son como sitios web con contenido muy particular, ¿no? Tienes los medios más tradicionales como revistas, impresas y periódicos.
Y tienes investigación primaria. Investigación primaria es lo que normalmente hacían empresas como data análisis y cosas así, ¿no? Que es, bueno, déjame tomar información y hacer focus group y cosas así, ¿no? Entonces, en el TOEFL tienes contenido que generalmente es gratuito, ¿ok? Muchos podcasts que uno ve por ahí, en realidad es contenido de marketing. O sea, a la hora, al final te van a tratar de vender algo. Te están dando información, claro, pero también tienen una intención de venderte algo, ¿no? En el MOFU son contenido que tiene más, que tiene propósito más educativo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, creo que hablamos en el capítulo anterior que estaban los gated offers, las ofertas con puertas, ¿no? Que es como una, que, ¿me oyen? Sí. Okay, Sí, no, mano. Sí, sí, man. Sí, sí, porque por me ahí. salió un mensaje, tenemos un problema de conexión a internet. Okay. Bueno, los gated offers, que por ejemplo es un demo. Entonces, si por ejemplo estás vendiendo un software, un demo de tu software podría ser, es parte de un MOF, ¿no? Que estaría es un contenido que estás haciendo para esa fase del mercadeo. Y en el BOFO entonces empiezas a hablar de son cosas que ya el cliente empieza a disfrutar del servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos hablando la semana pasada fue o en el de blockchain, no recuerdo, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de que la tendencia de ejercicios va a ser hacer ejercicios en línea, estuvimos hablando de pelotón, ¿no? Entonces, bueno, todos estos sistemas de suscripción de ejercicios en línea te dan un trial de 3 meses, ¿no? Entonces, cuando te están dando un trial de 3 meses, 2 meses, un mes, tú ya eres un cliente, ¿ok? Pero te están dando un trial. Entonces, ese contenido, que es ese trial del producto o servicio, eso es parte del mercado de contenidos y está al final del embudo. Muchas, por ejemplo, cuando se hacen estas historias de éxito, ¿no? Ahí dicen, bueno, este gran cliente utilizó nuestro servicio y entonces te echan la historia de éxito del uso del servicio y que bien les fue. O, por ejemplo, estos eventos que se hacen estos grandes eventos que invitan y entonces te echan los cuentos de su nueva tecnología, etcétera, etcétera. Ya es como la última parte del embudo y es contenido también. Entonces, lo que quiero expresar aquí es que contenido digital, o sea, si nos podemos a ver, la gama es amplísima porque un evento presencial, es también, es parte del mercado de contenidos. Es contenido para vender tu producto. Entonces, cuando Microsoft o cualquier empresa hacen sus eventos anuales, eso también es parte del marketing. Entonces, Ya, sí. me pareció muy interesante porque uno empieza a ver y dice, oye, todo tiene una razón de ser. Entonces, porque uno a veces se pregunta, ¿por qué estas empresas se gastan tantos millones en esos eventos? Bueno, porque es parte de su cadena de marketing para aumentar sus ventas. Después de hablar del embudo, algo que, que habla el autor es de explorar la intención del prospecto, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que hablamos antes, que es de anticiparse al prospecto y a sus necesidades, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con entender cuál es la intención del prospecto. Cuando él entra en tu página o él está escuchando tu podcast, ¿cuál podría ser la intención? ¿Cuál es su preocupación? No entró ahí por casualidad, entró por alguna intención que tiene o algo o alguna decisión que tiene que tomar, ¿no? Entonces, es muy importante cuando se está creando esos contenidos, es entender esa intención de los prospectos. Y hablan que una manera muy útil para obtener esas ideas, para poder predecir y satisfacer las intenciones de los prospectos, es comunicarse mucho con todo el equipo que tiene contacto con el cliente final, o sea, con tu gente de ventas o con tu gente de atención al cliente, los que te atienden el teléfono. Eso te ayuda a entender mucho cuál puede ser la intención de tus prospectos, ¿no? Eh, Creo que hablaba, por ejemplo, aquí algo que quiero adicionar, ¿no? Que dice que el mercado digital tiene una ventaja muy grande, que es que hay millones de opciones, ¿no? Pero solo el hecho de que el prospecto esté viendo tu contenido
ya te está diciendo mucho de lo que él quiere, porque él tiene millones de opciones y el hecho de que te haya dado su tiempo para leer su contenido significa que está interesado. O sea, y lo vamos a ver un poco cuando hablan aquí sobre el proveer un camino claro. Cuando estábamos hablando del embudo y los distintos contenidos, el autor habla que es muy importante tener un camino claro para el siguiente paso. O sea, cuando estoy creando contenido, cómo ir del podcast o sea, cuando estoy haciendo la primera parte de concientización, que estoy haciendo un podcast o un blog, cómo lo llevo a una sesión de evaluación, o sea, cómo lo llevo de un artículo de interés general a una información más detallada que está comparándome a mí con mis competidores y de ahí cómo lo llevo a hacer un trial, ¿no? de mi producto. Entonces es muy importante tener ese camino disculpen por el Spanglish, pero el traductor me cambia las palabras automáticamente. Pero bueno, la idea es que es muy importante tener un camino claro para ir de un paso al otro del embudo, ¿no? Y digamos, si ustedes se ponen a ver con tanta información de contenido, si el cliente está parcialmente interesado, es muy importante cuando estamos creando el contenido que sea muy claro para el cliente ir de un paso al otro, ir de concientización a evaluación, ir de evaluación a conversión. O sea, debe ser muy rápido. De hecho, hablaban de malos ejemplos que dicen, mira, tienes un cliente que te leyó el blog, después te leyó el reporte de una firma importante que te está comparando y entonces al final de tu página lo vas a llamar, lo vas a devolver de nuevo al podcast. No, tienes que llevarlo al trial. O sea, es muy importante que sigas esa secuencia lógica cuando estás haciendo tus contenidos para llevarlo sobre los distintos tipos de contenido que estén en concordancia con el camino que quieres que el cliente tome, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención dice que cuando no estás logrando que el cliente tenga un path muy claro, no solo es mal mercado, es mala experiencia de usuario. Y mala experiencia de usuario es algo que le va a quedar al cliente y lo va a asociar contigo. O sea, algo que es muy determinante de la mala experiencia de usuario es eso. Las buenas experiencias se quedan, pero las malas también. Y no quieres eso. Es la misma idea de ir guiando al prospecto o lead al siguiente paso de la travesía del cliente y nunca volver atrás. Lo que le decía antes, si el hombre ya te leyó el blog, si el hombre ya te hizo las evaluaciones y te está comparando con otros competidores, no lo llevas a un podcast para decirle qué tan importante es comer vegetales. O sea, llévalo a un podcast que le diga, mira, te mandamos una muestra gratis de nuestro producto. Un podcast no, un link que le dice, ponga su dirección de correo aquí y le mandamos una muestra gratis de nuestro producto, ¿no? Entonces, que tenga una secuencia lógica. Esto era lo que les había comentado un poco antes, que decía que una de las cosas que tú tratas de hacer en mercado es segmentar el mercado, ¿no? Pero el contenido es una herramienta muy poderosa para segmentar el mercado. Si tú, por ejemplo, tienes un blog que está hablando dificultades para criar niños y cosas de esas, no vas a utilizar un producto que es para gente soltera o para estudiantes o para adolescentes, cuando, oye, el contenido te está diciendo, o sea, este hombre está interesado o sea, este es una persona que es padre de familia, así que está más interesado en pañales que, que que una fiesta o en una COVID party o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es un poco con la idea de que se cae maduro, ¿no? Pero es la idea de que en el momento en que el cliente te está dedicando tiempo o dinero, ya está mostrando en sí que está interesado y está mostrando tu segmento de mercado. Y me llamaba mucho la atención esto que decían, no entiendes la audiencia y lo que quiere hasta que no te dan alguna de dos cosas, tiempo y dinero. ¿Okay? Son cosas que todo ser humano valora y en el momento en que te está dando tiempo y dinero significa que está interesado.
Y eso es una información muy valiosa, porque te está dando una segmentación. Aquí tenemos el ejemplo de la comida vegetariana. Obviamente, si estás haciendo un blog de comida vegetariana, los beneficios de la comida vegetariana, tienes un podcast que está explicando recetas vegetarianas, no vas a poner, o sea, tu publicidad del Maute Grill no la vas a poner en esa página, ¿no? Obviamente hay un problema ahí de segmentación de mercado, ese no es tu segmento de mercado. No pongas en la página vegetariana y en la página que tiene links a podcast de comida vegetariana, no pongas una publicidad de un sitio de parrillas. No tendría sentido, ¿no? Y algo que me llamó mucho es esto del retargeting, ¿no? Que ese es el proceso de enviar publicidad a las personas basado en comportamiento previo. Y eso nosotros lo hemos visto muchísimo, ¿no? Que es cuando uno se mete en ciertas páginas de comercio electrónico, que no puedo decir el nombre, y te muestran productos que están muy relacionados con lo que has comprado antes. Y es el hecho de que tu comportamiento, y la gente, excepto por casos extremos, la gente normalmente es consistente, ¿no? La gente es consistente sobre su manera de pensar y en eso se basa esto del retargeting. O sea, basado en el comportamiento que la persona ha tenido en el pasado, puedo de cierta manera anticiparme lo que va a hacer en el futuro y puedo segmentar a esa persona. Y eso se utiliza muchísimo con redes sociales, con comercio electrónico, inclusive empresas de servicios lo utilizan mucho. Los bancos lo utilizan mucho, por ejemplo, determinando los patrones de consumo de las personas, saben qué clase de productos le pueden ofrecer o qué clase no. Esto se está utilizando mucho, digamos, y todas estas tecnologías digitales te ayudan mucho a establecerlo. Y todo el tema de las redes sociales, eso que hablábamos la otra vez que dice, cuando te están dando algo gratis, un producto gratis significa que el producto eres tú, ¿no? Y es cierto, el producto eres tú, te están buscando precisamente para retargeting, para saber cómo van enfocando los productos, ¿no? Otra cosa que el autor habla es que hay que estar donde el cliente está. Y entonces, claro, mucho que tiene que ver con esta segmentación y con el tipo de contenido que estás haciendo, te da también mucha idea de qué canales vas a usar, ¿no? Por ejemplo, no me imagino a gente mayor de 70 años viendo Snapchat, por ejemplo. Creo que Snapchat es para gente en sus 20 y cosas así. Entonces, si tu avatar es una persona, por ejemplo, en los 70, un senior o algo así, porque tu producto o servicio está orientado a eso, busca donde tu cliente va a estar, ¿no? Entonces, no busques canales digitales a lo loco, ¿no? Trata de ser, como digamos, eficiente sobre qué canales estás usando. Esto sobre el mercado de contenido perfecto, se los había comentado antes, ¿no? Que no es simplemente, y uno en Venezuela lo veía mucho, ¿no? Cuando empezaban estos ¿cómo es que le llamaban en Venezuela a estas personas que era como el que se encargaba de las redes sociales de una compañía, de los twitters, de cosas de esas, le llamaban El community manager, ¿no? community manager, eso mismo, community manager. La idea del community manager no es una persona que empieza a poner contenidos a lo loco en cuanto a red social está, porque eso no es tener un plan, ¿no? O sea, tú al final quieres vender un producto o servicio. Entonces, cuando estás vendiendo un producto o servicio, el contenido que pones en esas redes sociales tiene que tener un plan. Tienes que buscar una manera de orientar al cliente, ¿no? Entonces, ese plan tiene mucho que ver con escoger a los avatares, porque tu plan va a depender mucho de cuál es el avatar que estás haciendo. Hablan sobre cómo conseguir ese contenido perfecto. Bueno, los avatares tienen que estar muy apropiados. Recomiendan hacer tormenta de ideas sobre el contenido que puedes hacer en todas las etapas del embudo, ¿no? En cualquiera. Escoge un vehículo y un canal para hacer tu estrategia de contenido y planifica para la ascensión. ¿Qué significa esto? Planifica para vender.
planifica para tu upselling para un nuevo producto cuando ya tienes un cliente, ¿no? Que eso también es parte del contenido digital. Tú haces contenido digital no solo para prospectos, pero también para tus clientes. Cuando quieres hacer upselling de nuevo. O sea, ya tienes un cliente, pero ya le estás vendiendo un servicio, pero le quieres vender el premium de ese servicio. Entonces, para eso haces también contenido digital. Entonces, basado en esos objetivos de negocio, tienes que hacer tu contenido. Porque probablemente, yo me imagino que una empresa como Netflix al principio, su foco estaba en conseguir nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes, nuevos clientes. Ellos llegarán a un punto diciendo, mira, ya tenemos un porcentaje de clientes muy grande, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que venderle camisetas de Netflix, queremos vender Netflix para contenido empresarial, cosas así, ¿no? Entonces, dependiendo de los objetivos del negocio que tiene planteado como su objetivo estratégico, el mercado de contenidos debe estar adherido a ese plan. Sobre la distribución del contenido, habla sobre los distintos, básicamente los distintos canales, ¿no? Habla del mercadeo a través del correo electrónico, que eso lo habíamos nombrado antes, ¿no? Que el correo electrónico, el autor lo cataloga como una herramienta extremadamente poderosa porque es dirigida y es individual y es como una especie de cédula de identidad de la persona, ¿no? Entonces puedes utilizar mercadeo a través del correo electrónico, utilizar motores de búsqueda, eso es el típico eh, cuando estás buscando en Google o Bing o cualquier otro motor de búsqueda, las recomendaciones que te dice, o los ads o cosas así, entonces bueno, te puedes utilizar motores de búsqueda, pero eso es, digamos, los motores de búsqueda de manera gratuita, ¿no? Porque el otro sería pagando tráfico por red. El usar motores de búsqueda tiene que ver mucho con lo que llaman Search Engine Optimization, ¿no? Que es para que cuando busquen un término, cómo tienes que estructurar tu contenido de manera que cuando están haciendo búsquedas, tu página sea de las primeras, ¿no? Y, y, y hay una empresa de comercio electrónico muy famosa que decidió utilizar su nombre y comenzarlo por A, porque las primeras, antes de Google, las primeras motores de búsqueda eran alfabéticos. Y antes de que existiera todo eso, sus fundadores dijeron, no, mira, yo creo que cuando me buscan por internet, yo ser una de las primeras ocurrencias. Entonces, mira, el nombre de mi compañía tiene que comenzar por A, porque tienen que ser las primeras ocurrencias, ¿no? Porque claro, en los primeros motores de búsqueda eran alfabéticos, puramente. El uso de redes sociales para desviar tráfico de su sitio, eso es hacer post en redes sociales, publicar por Instagram, etcétera, etcétera. No sé si lo han visto mucho por Instagram, que te ponen una noticia que es como un abrebocas y te dicen más información, haga clic en the biography. O sea, te dan solo un abrebocas, no te están dando toda la información en la imagen de Instagram con la intención de que te están desviando a su sitio, porque están viendo el post que hicieron por Instagram como una manera de capturarte, pero para irte llevando para el cono, para llevarte a un sitio donde ellos tienen más control, para ir continuando por el path de contenido digital, te quieren llevar a su sitio para tener ese control, ¿no? Y el otro es pagando por el tráfico, o sea, en este caso sí es pagándole a Google para que salga tu publicidad o pagándole a Instagram para que te salga tu publicidad, etc., ¿no? Que el autor dice que, conchale, si lo comparas con la publicidad masiva que existía anteriormente, es bastante conveniente, ¿no? Y es bastante accesible. Este me llamó muchísima atención porque jamás me lo imaginé, ¿no? Que es que el autor dice que cuando estás desarrollando contenido, cuando estás haciendo mercado de contenido, tienes que desarrollar un estilo propio. Y desarrollar un estilo propio con aspectos como las reglas generales de gramática, qué puntuación vas a usar, vas a guiarte por reglas existentes, como las de hecho yo no lo sabía, o sea, medios famosos de comunicación, ellos tienen documentado y público cuál es su estilo general a la hora de crear contenido, a nivel de gramática y puntuación. La BBC tiene su página diciendo, mira, este es nuestro estilo, y otros grandes publicadores de contenido te dicen cuál es su estilo, o tienes estilos de que son como colegiados, como la APA,
que te dice cuál es el estilo de cuando haces referencia a otro contenido, cómo debes hacerlo, cosas así, ¿no? Ellos hablan de documentar tu proceso editorial, o sea, tiene que ver un poco con lo que les dije antes sobre el community manager, que era poner contenido a lo loco. Dicen, no, 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 o sea, poner contenido requiere, si bien es inmediato, si bien es muy barato, si bien tienes que crear muchísima cantidad, tienes que tener una documentación de tu proceso editorial. Debes tener un proceso editorial, ¿no? Claro, es diferente al proceso editorial que existía para publicar un libro antiguamente, pero debes tener un proceso editorial y debe estar documentado tu proceso editorial. Habla sobre documentar tu marca característica de comunicación, ¿no? Y esto tiene que ver con cuál es el tono de tu comunicación. Por ejemplo, vas a ser coloquial en tu comunicación, vas a ser formal, vas a, vas a usar muchas abreviaciones o no. O sea, ese tipo de características que te den tu marca a la hora de crear contenido. Determinar secciones adicionales que quieras adicionar a tus contenidos. Crear una documentación formal sobre la guía de estilo que sea fácil y accesible a todo tu equipo que esté desarrollando contenidos y distribuir esa guía de estilo. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque es como, o sea, como, porque lo que está intrínseco es, oye, el crear contenido es un tema serio. Hazlo bien, hazlo con estilo, sé consistente, crea tu propia marca para desarrollar contenido, que era lo que uno escuchaba a veces con músicos y artistas, ¿no? Que ellos dicen, no, tienen su propio estilo. Bueno, hacer contenido tiene su propio estilo, y es verdad. Cuando uno ve noticias de la Deutsche Welle o de la BBC o del New York Times, ellos tienen su estilo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el New York Times. No sé si han visto el New York Times impreso, que tiene estas imágenes que son como punteadas, ¿no? Entonces tiene retratos punteados y cosas así. Eso es parte de su estilo. No es casualidad. Ellos definieron su estilo y es la manera como hacen sus ilustraciones. Las ilustraciones son en blanco y negro, que se vean serias, que se vean clásicos. Todo eso tiene una razón de ser. Los colores que utilizan, todo. Y ese es el último tópico que el autor toca. Alguna de las imágenes que utilicé, todos son licencia de Creative Commons, todas son de uso público. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado la presentación.